Bienvenidos a Test Quiz. ¿Cuánto sabes de cultura general? Te pondré a prueba en esta trivia. Dale me gusta y coméntame. Me encanta leer sus comentarios. ¿Qué escuela filosófica griega promovía la apateia, la liberación del sufrimiento mediante la razón? ¿Epicureísmo, estoicismo o sofismo? El estoicismo. La escuela filosófica griega que promovía la apateia, entendida como la liberación del sufrimiento mediante la razón, fue el estoicismo. Fundada por Zenón de Citio en el siglo III a.C., esta corriente enseñaba que la felicidad se alcanza viviendo en armonía con la naturaleza y controlando las emociones a través del pensamiento racional. Los estoicos, como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, creían que no debemos dejarnos afectar por lo que no controlamos y que la virtud es el único bien verdadero. ¿Qué pueblo comerciante del Mediterráneo oriental inventó el tinte púrpura extraído de moluscos? ¿Los minoicos, los micénicos o los fenicios? Los fenicios. El pueblo comerciante del Mediterráneo oriental que inventó el tinte púrpura extraído de moluscos fueron los fenicios. Este tinte, conocido como púrpura de Tiro, se obtenía del múrice, un tipo de caracol marino. Era extremadamente costoso de producir, lo que lo convirtió en un símbolo de riqueza y poder, reservado para la realeza y la alta sociedad. La ciudad fenicia de Tiro, en la actual Líbano, fue famosa por esta técnica, que consolidó el prestigio comercial y cultural de los fenicios en el mundo antiguo. ¿En qué estación del año la Tierra está más cerca del Sol? ¿En invierno, en verano o en otoño? En invierno. La Tierra está más cerca del Sol durante el invierno del hemisferio norte, específicamente a comienzos de enero, en un punto llamado perihelio. Aunque pueda parecer contradictorio, esto se debe a que las estaciones no dependen de la distancia al Sol, sino de la inclinación del eje terrestre. En el perihelio, la Tierra se encuentra a unos 147 millones de kilómetros del Sol, mientras que en el afelio, cuando está más lejos, en julio, está a unos 152 millones. ¿Qué santa es patrona de los bomberos y sobrevivió a quemaduras milagrosas? ¿Santa Lucía, Santa Cecilia o Santa Bárbara? Santa Bárbara. La santa patrona de los bomberos es Santa Bárbara. Según la tradición, Santa Bárbara fue una joven cristiana del siglo III que, tras rechazar un matrimonio forzado, fue encarcelada por su padre. Durante su cautiverio, se dice que fue condenada a morir quemada en la hoguera. Sin embargo, cuando la intentaron ejecutar, sobrevivió milagrosamente a las llamas. Debido a este hecho, es venerada como protectora de los bomberos, quienes recurren a ella en busca de protección ante el peligro del fuego. ¿Qué ciudad maya tiene el templo más alto de la América precolombina? ¿La ciudad de Palenque, la de Copán o la ciudad de Tikal? La ciudad de Tikal. La ciudad maya, que tiene el templo más alto de la América precolombina, es El Mirador, ubicada en el norte de Guatemala. Su templo de la Danta es el más alto de toda América precolombina, con una altura de aproximadamente 72 metros.
Este imponente templo pertenece a una de las ciudades más grandes y antiguas de la civilización maya y se estima que fue construido alrededor del siglo I a.C. El mirador es un sitio arqueológico impresionante, aunque menos conocido que otros como Tikal. En la mitología griega, ¿qué titánide representaba la justicia divina y sostenía la balanza del orden cósmico? ¿Rea, Temis o Tetis? Por Temis. En la mitología griega, la titánide, que representaba la justicia divina y sostenía la balanza del orden cósmico, era Temis. Era una de las hijas de Urano y Gea, y además de ser la personificación de la justicia, era considerada la diosa de la ley natural y la moralidad. Temis era conocida por su capacidad para mantener el orden cósmico y supervisar la correcta distribución de la justicia, a menudo representada con una balanza y los ojos vendados, simbolizando imparcialidad y equidad. ¿Qué dictador libio gobernó por más de 40 años hasta su caída en 2011? ¿Muammar Gaddafi, Saddam Hussein o Hosni Mubarak? Fue Muammar Gaddafi. El dictador libio que gobernó por más de 40 años hasta su caída en 2011 fue Muammar el Gaddafi. Gaddafi llegó al poder en 1969 tras un golpe de Estado que derrocó al rey Idris I. Durante su régimen, implementó un sistema de gobierno autoritario y mantuvo políticas de control estricto, mientras promovía el panarabismo y el antiamericanismo. Su gobierno fue muy controvertido, marcado por violaciones a los derechos humanos, y terminó con su muerte tras un levantamiento popular apoyado por una intervención militar internacional en 2011. ¿Qué leyenda habla de un barco fantasma condenado a navegar eternamente? ¿El holandés errante, el Perla Negra o la Royal Fortune? El holandés errante. La leyenda del holandés errante habla de un barco fantasma condenado a navegar eternamente por los mares. Según el mito, el capitán de esta embarcación desafió una tormenta con arrogancia y juró que seguiría navegando aunque fuera por toda la eternidad. Como castigo, fue maldito a vagar sin rumbo, incapaz de llegar a puerto. La historia se originó en el folclore náutico europeo y ha inspirado óperas, libros y películas. A menudo, su aparición es vista como un presagio de desgracia. ¿Qué mujer inventó el Wi-Fi y el GPS sin recibir crédito inicialmente? ¿Ada Lovelace, Marie Curie o Hedy Lamarr? Fue Hedy Lamarr. La mujer que ayudó a inventar la tecnología base para el Wi-Fi y el GPS sin recibir reconocimiento en su momento fue Hedy Lamarr. Famosa como actriz de Hollywood en los años 30 y 40, también fue una brillante inventora. Durante la Segunda Guerra Mundial, desarrolló junto al compositor George Antheil una técnica de salto de frecuencia para evitar que las señales de radio fueran interceptadas, una innovación clave para las comunicaciones inalámbricas modernas. Su contribución solo fue reconocida décadas después. El motor de vapor moderno que impulsó la revolución industrial fue perfeccionado por James Watt, Nikola Tesla o Thomas Edison.
por James Watt. El motor de vapor moderno, que impulsó la revolución industrial, fue perfeccionado por James Watt en el siglo XVIII. Aunque no fue el inventor original del motor de vapor, Watt introdujo mejoras cruciales, como el condensador separado, que lo hizo mucho más eficiente. Estas innovaciones permitieron su uso en fábricas, minas y locomotoras, revolucionando la producción industrial y el transporte. Gracias a su impacto, la unidad de potencia Watt, vatio, fue nombrada en su honor. Su trabajo marcó un antes y un después en la historia de la tecnología. ¿Qué demonio es descrito como un monstruo marino en el Antiguo Testamento y simboliza el caos? ¿Leviatán, Belcebú o Asmodeo? El Leviatán. El demonio, descrito como un monstruo marino en el Antiguo Testamento que simboliza el caos, es Leviatán. Aparece en libros como Job, Isaías y los Salmos, donde se lo representa como una criatura colosal e indomable que habita las profundidades del mar. Leviatán simboliza el poder del caos primordial y el desorden frente al orden divino. A lo largo de la tradición judeocristiana, fue interpretado como una figura demoníaca o incluso satánica, asociada al mal y a la destrucción. ¿Qué pez eléctrico fue usado en la antigua Roma como terapia para el dolor de cabeza? ¿Pez torpedo, pez anguila o pez estrella? El pez torpedo. El pez eléctrico, que fue usado en la antigua Roma como terapia para el dolor de cabeza, es el torpedo, también conocido como raya eléctrica. Los romanos, especialmente médicos como Scribonius Largus, aplicaban este pez vivo sobre la cabeza de los pacientes para aliviar migrañas y otros dolores, aprovechando sus descargas eléctricas naturales. Aunque hoy suena extraño, este uso primitivo de la electricidad representa uno de los primeros intentos documentados de electroterapia en la medicina antigua. ¿Quién fue el artista musical más escuchado del año en 2024? ¿Bad Bunny, Peso Pluma o Taylor Swift? Fue Taylor Swift. El artista musical más escuchado del año 2024 a nivel global fue Taylor Swift. Según el informe anual de Spotify Wrapped, Swift encabezó la lista de los artistas más reproducidos en la plataforma, seguida por The Weeknd y Bad Bunny. Este logro consolidó aún más su posición como una de las figuras más influyentes en la industria musical contemporánea. En el ámbito latino, Bad Bunny se destacó como el artista más escuchado, manteniéndose en el tercer lugar a nivel mundial. ¿Qué matemático europeo popularizó el cero en Occidente en el siglo XIII usando cifras árabes? ¿Euclides, Pitágoras o Fibonacci? Fibonacci. El matemático europeo que popularizó el cero en Occidente en el siglo XIII fue Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci. En 1202 escribió el influyente libro Liber Abaci, el libro del ábaco, donde introdujo y defendió el uso de los números arábigos, incluido el cero, frente a los números romanos que se usaban en Europa. Fibonacci aprendió este sistema en el norte de África, gracias a la influencia árabe, y su obra sentó las bases para el desarrollo de las matemáticas modernas en Europa.
¿En qué batalla de 1866 Chile, Perú, Ecuador y Bolivia enfrentaron a España? ¿Batalla de Callao, Batalla de Arica o Batalla de Chorrillos? En la Batalla de Callao. La batalla en la que Chile, Perú, Ecuador y Bolivia enfrentaron a España en 1866 fue la Batalla del Callao, también conocida como el Combate del 2 de mayo. Ocurrió el 2 de mayo de 1866 en el puerto peruano del Callao, como parte de la Guerra Hispano-Sudamericana. En esta batalla, las fuerzas sudamericanas defendieron con éxito el puerto del ataque naval español, marcando el final de la intervención española en América del Sur y un momento clave de unidad regional frente al colonialismo. ¿Qué papa moderno renunció durante un cónclave, forzando a los cardenales a cambiar las reglas? ¿Pablo VI, Juan Pablo I o Benedicto XVI? Benedicto XVI. El papa moderno que renunció, causando un impacto en la Iglesia y llevando a ajustes en el protocolo, fue Benedicto XVI. En 2013 se convirtió en el primer papa en abdicar voluntariamente en más de 600 años. Su renuncia no ocurrió durante un cónclave, sino que lo provocó, ya que este proceso solo se convoca cuando un papa muere o deja el cargo. La decisión de Benedicto XVI llevó a una reflexión profunda sobre la posibilidad de renuncia papal en tiempos modernos. ¿Qué metal, considerado más valioso que el oro en el siglo XVI, fue confundido con plata de baja calidad por los conquistadores españoles? ¿Platino, estaño o rodio? El platino. En el siglo XVI, los conquistadores españoles lo encontraron en América del Sur, especialmente en Colombia, mezclado con depósitos de oro. Como no podían fundirlo fácilmente con las tecnologías de la época y tenía un aspecto similar a la plata pero menos brillante, lo llamaron platina y lo consideraron de baja calidad. Irónicamente, hoy el platino es más raro y en ocasiones más valioso que el oro, especialmente en aplicaciones industriales y joyería. Según la mitología nórdica, ¿qué objeto mágico empuña Thor para controlar los rayos? ¿Gungnir, Gjallarhorn o Mjolnir? El Mjolnir. Según la mitología nórdica, el objeto mágico que empuña Thor para controlar los rayos es su martillo llamado Mjolnir. Este martillo es extremadamente poderoso y tiene la capacidad de generar tormentas, lanzar rayos y rayar el cielo. Además, Mjolnir siempre regresa a la mano de Thor después de ser lanzado. Se considera un símbolo de protección y en la mitología, Thor lo utiliza para defender a los dioses y a los humanos de las amenazas, especialmente de los gigantes. ¿Qué libro de Homero relata las aventuras de Ulises tras la guerra de Troya? ¿La Odisea, la Ilíada o la Eneida? La Odisea. El libro de Homero que relata las aventuras de Ulises tras la guerra de Troya es la Odisea. Esta epopeya narra el largo y difícil viaje de Ulises para regresar a su hogar en Ítaca, donde lo esperan su esposa Penélope y su hijo Telémaco. A lo largo de su Odisea, Ulises enfrenta numerosos desafíos, incluyendo monstruos mitológicos como el cíclope Polifemo y la hechicera Circe.
La obra es un pilar fundamental de la literatura clásica y ha influido en innumerables obras posteriores. ¿Cuál es la isla más grande del continente europeo en términos de superficie? ¿Gran Bretaña, Islandia o Sicilia? La isla Gran Bretaña, la isla más grande del continente europeo en términos de superficie, es Gran Bretaña. Con una extensión de aproximadamente 209.331 kilómetros cuadrados, es la isla principal que conforma el Reino Unido e incluye países como Inglaterra, Escocia y Gales. Aunque Rusia también tiene islas grandes como parte de Europa, Gran Bretaña es la más grande en el continente europeo, propiamente dicho. ¿Qué activista sueca se hizo famosa en 2018 por sus protestas contra el cambio climático? ¿Greta Thunberg, Malala Yousafzai o Emma Watson? La activista Greta Thunberg. La activista sueca que se hizo famosa en 2018 por sus protestas contra el cambio climático es Greta Thunberg. En agosto de ese año, con 15 años, comenzó a faltar a la escuela para protestar frente al Parlamento sueco, exigiendo acciones más contundentes contra la crisis climática. Sostenía un cartel que decía «Huelga escolar por el clima» y repartía folletos informativos. Su protesta inspiró a miles de jóvenes en todo el mundo y dio origen al movimiento Viernes para el Futuro. ¿Qué país es reconocido mundialmente por poseer más caballos que humanos en su territorio? ¿Australia, Mongolia o Uruguay? Mongolia. El país reconocido mundialmente por poseer más caballos que humanos en su territorio es Mongolia. En este país, los caballos son una parte fundamental de la cultura y la vida cotidiana, especialmente entre las comunidades nómadas. Se estima que hay más de 3 millones de caballos en Mongolia, mientras que la población humana ronda los 3 millones. Los caballos son usados para el transporte, la caza y como símbolo de la tradición mongola. ¿Qué movimiento artístico fundaron Georges Braque y Pablo Picasso a principios del siglo XX? ¿Cubismo, dadaísmo o expresionismo? El cubismo. El movimiento artístico fundado por Georges Braque y Pablo Picasso a principios del siglo XX es el cubismo. Este movimiento revolucionó la pintura y la escultura al romper con la perspectiva tradicional, representando los objetos desde múltiples ángulos y formas geométricas. El cubismo se desarrolló en 2 etapas: el cubismo analítico, enfocado en descomponer las formas, y el cubismo sintético, que integraba más colores y formas más simplificadas. El cubismo marcó el inicio de una nueva era en el arte moderno. ¿Qué animal fue el primer mamífero clonado en 1996? ¿La cabra, el ratón o la oveja? La oveja. El primer mamífero clonado en 1996 fue Dolly, la oveja. Dolly fue clonada a partir de una célula adulta de una oveja de 6 años en el Instituto Roslin en Escocia. Su nacimiento marcó un hito en la biotecnología, ya que demostró que era posible clonar un mamífero a partir de una célula somática adulta. Un proceso que desafió las ideas previamente aceptadas sobre la clonación y la genética.
Dolly vivió hasta los 6 años y fue un importante avance en la ciencia del clonaje. ¿Qué tecnología permite pagos seguros sin contacto con el móvil? ¿NFC, Bluetooth o Wi-Fi? El NFC. La tecnología que permite pagos seguros sin contacto con el móvil es NFC, Near Field Communication. NFC es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que permite la transferencia de datos entre dispositivos, como un teléfono móvil y un terminal de pago, simplemente acercándolos. Este tipo de pago se conoce como pago sin contacto o contactless, y es utilizado por servicios como Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay, ofreciendo una forma rápida, cómoda y segura de realizar transacciones.